quería darle muchas gracias a Dios porque nos ha estado enviando su palabra. Para mí la semana pasada fue algo muy extraordinario lo que sucedió en los corazones. A veces Dios obra más allá de lo que nosotros queremos pensar. Me toca ver muy claramente cuando Dios viene y habla con mi marido. Generalmente él está sentado, se sienta mucho 3, 4 de la mañana en un lugar muy incómodo de que yo no me sentaría. Les digo, yo siempre busco un lugar cómodo donde leer la Biblia y él busca el más incómodo. No sé por qué, es un banco en la cocina y yo veo cuando casi hay un temblor en mi casa, ¿verdad? Porque se siente el querer conectarse, porque el ser humano no es fácil que tú te conectes con Dios o que lo oigas. A veces lo empiezas a oír y tienes que quitar como todo lo que traes para poder escucharlo, y yo lo escuché la semana pasada. De hecho, todo lo que traía lo cambió, porque lo que batallas también para decir: he oído la voz de Dios, pero ahora la tengo que transmitir para que no exactamente como el Señor se la dio. Y todo lo que sucedió en los grupos también, que fue, creo yo, muy increíble, fue que Dios ha empezado una obra para que nosotros entendamos que estamos aquí porque necesitamos oír la voz de Dios. Todo este libro se trata de que tú puedas oír a Dios. Esto no se trata de cambiar la vida, de mejorar la vida. Esto se trata de que puedas oír la voz de Dios. Ahora, déjame te digo el milagro. ¿Puede un ser humano oír a Dios? Y de eso se trató la semana pasada. De un hombre judío celoso, íntegro en la ley, un hombre casado con el judaísmo, dedicado al judaísmo. Y cuando se entera que hay esta secta de cristianos, entra un celo tan tremendo que él empieza a perseguirlos, empieza a aceptar la muerte. Dicen que cuando pasaba Saulo de Tarso, olía a muerte por donde él pasaba. Era tanto el odio por parar a estos hombres que hablaban del nombre de Jesús. Y ya oímos la introducción a la historia de cómo se le aparece. Dice todavía, qué fuerte cuando la escritura dice que todavía olía, ¿verdad? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. O sea, era una violencia tremenda la que traía el apóstol Pablo cuando un ángel, cuando una luz se le aparece y oye, en medio de la luz oye una voz que le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una cosa que me impactó mucho de la enseñanza del domingo pasado fue cuando pudo describirnos el pastor cómo el oír tu nombre de parte del Señor, a pesar de que era un enemigo acérrimo, era su enemigo, era alguien que lo odiaba a Cristo. Y él llega y Jesús llega y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me pegó muy fuerte cuando oí eso. Oí muchas cosas. Oí cómo Dios conoce nuestros nombres, cómo cuando tiene un propósito nos habla por nombre. Si no te ha hablado por nombre, todavía aún no conoces lo que debes de conocer de él. Pero cuando le habló a Saulo y entonces le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Y esto abrió a toda la enseñanza de los grupos, que si usted no va a un grupo yo le recomiendo que vaya. Fue algo muy increíble porque aquí empezamos a ver cómo habla Dios. Y Dios habla dando instrucciones. Si usted quiere conocer en su vida diaria cómo Dios le va a hablar, porque Dios quiere hablarle, Dios quiere acercarse con usted y empezarle a dar instrucciones, usted necesita empezar a oír cómo es que le habla a la gente. Y empiezan las instrucciones. Le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y aquí empieza la vida del apóstol Pablo.
oyendo la voz de un discípulo. Nadie puede cambiar en su vida cristiana, nadie sabe cómo caminar en su vida cristiana si no le hace caso a un discípulo. Fíjese, en la semana pasada el pastor hizo mucho hincapié de que le teníamos que hacer caso a un discípulo. O sea, no se trata esto de seguir instrucciones, no se trata esto de hacerle caso a alguien, aunque en la vida le tenemos que hacer caso a mucha gente. Pero para caminar en el reino de Dios, tú tienes que seguir a un discípulo. Por eso Dios establece la iglesia y empieza, ¿verdad? Todo este camino del apóstol Pablo. Dice que después de eso que sucedió, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Dios baja y habla por los nombres de nosotros. Y le dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Me impresionan las instrucciones del Espíritu Santo del Señor Jesús, porque le dio el nombre de la calle. El Señor conoce domicilios, el Señor conoce las calles de las ciudades. Y le dijo: vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Y empieza esta conversación de Ananías, porque cuando Dios habla, Dios no da órdenes tajantes, siempre tienen como propósito un establecimiento y un abrirte una dimensión al reino de los cielos. Imagínese a Ananías siendo discípulo, estaba aterrorizado, estaba escondido. Ellos se escondían cuando pasaba este tipo llamado Saulo, ¿verdad? Porque todos sabían que podían morir. O sea, estaba aterrorizado, y baja la voz de Jesús y le dice: ve y habla con él y ora por él y abre los ojos de él. Y entonces voltea y le dice: oye, Señor, pero es que todos conocemos la fama de él, todos sabemos quién es él. Y en el 15, quiero que lo oigan muy bien, esta fue la dimensión que le abrió a Pablo todo lo que era el reino, y es la razón por que usted y yo estamos aquí sentados. Esta instrucción, este hombre que siguió esta instrucción, por eso estamos nosotros sentados aquí. Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Esto le abrió a Ananías. Ananías no quería, o sea, ni yo hubiera querido, yo también me hubiera resistido, se estaba resistiendo, dijo: yo no quiero nada con ese hombre, Señor. Y voltea, ¿verdad? Y me imagino cómo desmorona todos los argumentos de Ananías y le dice: es que este es un instrumento mío y yo lo voy a mandar y va a predicar entre los gentiles. Si nosotros tuviéramos el pensamiento de Dios, nosotros lo hubiéramos enviado con los judíos, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos mucho, si hay alguien que está saliendo que era drogadicto o que era alcohólico, lo mandamos a hablar con los alcohólicos. Si alguien restaura su matrimonio, lo mandamos a restaurar, ¿verdad? Lo mandamos a testificar, porque todos queremos que los mismos tuyos conozcan lo que te sucedió. Pero Dios hace un rompimiento de paradigmas impresionante y le dice: no, lo vas a enviar a los gentiles. Ahora, esto era vida, o esto era una cosa muy dura para el apóstol Pablo, porque un judío, un hacedor de la ley, de pronto ahora estaba cambiando todo lo que era la ley. Vivían para la ley, para ellos se consagraban a la ley, vivían con intérpretes de la ley, estudiaban lo que significaba cada parte de la ley. Y de pronto, ¿verdad? Ahora se tenía que venir a los gentiles. Los judíos en general, no por orgullosos, pero no nos toleran a nosotros los gentiles, porque para nosotros mucha de nuestra vida es de mucha injusticia y mucho feeling y muchas cosas, y ellos son de ley.
Me explico, usted va a Israel y esto es lo que deben de comer y eso es lo que comen. Ellos no están, o sea, no vas a comer puerco, no comen puerco. O sea, vas a comer esto, vas a hacer esto y así lo hacen. Vas a descansar el sábado, descansan el sábado. Todos en tu casa necesitan descansar, todos descansan, ¿verdad? Nosotros estaríamos a lo mejor llorando por el taquito, porque ¿qué le hace, verdad? Tantito puerco, ¿qué le hace? Tantito tocinito, o sea, y ellos es la ley porque han entendido las instrucciones de Dios. Pero le quiero mostrar, porque mi cuestión ahorita con nosotros no es tanto, no se trata de que ahora el tema son seguir instrucciones, sino que el tema es oír la voz de Dios, porque cuando la sigues es cuando se abre absolutamente todo y el panorama te cambia. Ahora, la mayoría de nosotros venimos a Cristo, la mayoría, porque alguien nos dijo que Dios iba a cambiar nuestra vida, que íbamos a cambiar nosotros, que iban a mejorar nuestras finanzas. Alguien nos hizo una promesa de un cambio de vida increíble. Y quiero decirle que ese no es el Señor. Y sí cambia nuestra vida y sí hace muchas cosas por nosotros. Pero imagínese el llamado a este hombre cuando le dicen: es que ahora tú vas a aprender cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Te estoy llamando a padecer. ¿Y sabe cuál es el llamado a los cristianos? Te estoy llamando a morir. Ese es el llamado para todos nosotros. Cuando yo veo gente que todo su cristianismo, ¿verdad? Y que todas las pláticas que a veces tenemos desde que la conozco, desde el inicio hasta el final, toda su única conversación es su vida personal. Yo digo, no han conocido al Señor. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla de su matrimonio y sus problemas matrimoniales y 15 años hablando de sus problemas matrimoniales, o gente hablando de la cuestión económica y la cuestión económica y la cuestión económica y su vida y sus negocios, y es que no han conocido al Señor. O sea, qué fuerte a un judío de judíos, un hombre de los más reconocidos entre los principales sacerdotes. Imagínense un sacerdote, toda la cúpula religiosa le da autoridad aún para que mate cristianos. Y de pronto le hace un llamado Jesús y dice: vas a dejar la ley, tú tienes que seguir un hombre. Porque los judíos que se estaban convirtiendo tenían que dejar la ley y seguir una persona, seguir un hombre. Esto, ojalá y meditáramos en esto, porque ni idea tenemos a veces qué es que un judío se convierta. Nosotros por cultura, todos nosotros por cultura, nosotros no rechazamos a Cristo. Es raro que alguien rechace a Cristo porque es la cultura. Pero esta gente era la ley contra una persona, y una persona que ya había muerto, una persona de la cual se testificaba que había resucitado. Y aquí empezaba lo duro que fue. Fíjese, él amaba tanto a los judíos, su vida era los judíos, que cuando van y oran por él, dice: fue Ananías, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le habían dado la orden de que iba a ir con los gentiles. Todo el resto de los siguientes capítulos, a lo único que se dedicó era hablarle a los judíos. Predicaba en las sinagogas, iba en las sinagogas. Dios tuvo que hacer algo para que forzarlo a hacer caso, y mandó una persecución, lo querían matar. Y entonces le estaba diciendo en la mañana, en el versículo 31, en el 30 dice: cuando supieron estos, los hermanos se lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pablo era bárbaro. Yo me imagino hablándoles a los judíos, yo me imagino sin importarles nada, yo me imagino queriéndole abrir los ojos, yo me imagino que les quería mostrar a Cristo, al que había cambiado su vida. Y entonces empieza una persecución contra él, y le habían dicho: Pablo a los gentiles. No es que los judíos, Pablo a los gentiles. De hecho, a donde iba llegaba primero a las sinagogas. Es que estaba conectado con los judíos, pero ahora tenía que hacer caso.
Y ahora tenía que seguir instrucciones, y ahora tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y por la razón de esa obediencia, usted y yo estamos sentados oyendo y creyendo en el nombre del Señor, por la obediencia de un hombre. Déjeme le digo, esta vida se trata de oír a Dios. Todos nosotros seguimos nuestro criterio, seguimos voces. Les digo, todos nosotros tenemos un GPS, ¿verdad? Y muchas veces ese GPS está totalmente desviado porque está dirigido por voces, a veces por gente que no es que te esté haciendo daño, pero que nada que ver. Y ahí está tu GPS y por allá quieres dirigir tu vida. Y Dios quiere dirigir tu vida por el Espíritu Santo, pero tú tienes que saber el camino. Lo primero es que tú tienes que seguir a un discípulo. Tú no puedes seguir a cualquier persona. A mí no me interesa qué tan fiel, cristiana, lo que tú seas. Tiene que ser un discípulo de alguien. Un discípulo es alguien que sigue a alguien. En nuestra cultura es bien difícil porque somos bien desconfiados, porque a la hora de la hora no nos gusta casi seguir a nadie, ¿verdad? Les contaba yo en la mañana que en las iglesias, cuando hay una canción que sabemos que la debemos de traducir y cantar, le mandamos una traducción a esa iglesia y esa iglesia la cambia y la otra la cambia porque no nos parece, porque sí, porque no. Agarramos estudios y todo el mundo le cambiamos. Todo el mundo hacemos según nuestro parecer. Y esto necesita parar. Si tú y yo queremos ser parte del reino de los cielos, tú tienes que seguir un discípulo. Tú no tienes que seguir a esta persona que qué bien se portó contigo, que cómo te ama, que cómo te cae bien. Si no es discípulo, no me importa. Un discípulo es alguien que ha entendido a Cristo, que sigue en este caso, como nosotros, para traducirlo aquí, es alguien que está siguiendo al pastor y al llamado del pastor. Y luego tú los vas a distinguir. A los discípulos hablan, se parecen en la manera de pensar, porque abrazan la manera de pensar, de oír a Dios. Me explico, si tú estás buscando tu propia vida, tú nunca vas a poder seguir a nadie. Me llama mucho la atención porque hay una iglesia donde dice en España, ahorita que están llegando tantos latinos, dicen que el problema de todos los latinos es que todos llegan y le quieren decir al pastor que haga. No es que haya en Colombia así, no es que haya en Brasil, no es que haya en México, no es que haya, no, aquí no hay este ministerio, entonces yo lo voy a hacer. Si no nace de las entrañas del pastor, porque es la visión de Dios, o sea, lo vas a hacer, pero de nada te va a servir. Porque un discípulo hace las maneras, entiende y puede conectarse a cosas que una persona normal nunca va a poder entender. Necesitas aprender, ¿verdad? Necesitas aprender cómo habla, cómo piensa, no por el hombre en sí, sino por lo que está de Dios y que nos quiere enseñar. Déjame te digo algo de seguir las instrucciones. Bien fuerte, porque va a ser un cambio de paradigma de todos nosotros para de veras, Dios te quiere en el reino, Dios te quiere participando en él. Todos los personajes de la Biblia, todos, hombres y mujeres, que tú vas a ver que Dios llamó, todas las instrucciones son de la misma manera. Es muy impresionante. Si tú ves a Ruth, el libro de Ruth, Ruth era una moabita, no pertenecía al reino de Israel, no pertenecía a los israelitas. Ella no tenía parte ni suerte, pero ella se ligó en su corazón con su suegra judía. A partir todo el libro de Ruth, tú vas a encontrar que todo el tiempo ella le daban instrucciones y ella las hacía. Su suegro le dio instrucciones, el Boaz le dio instrucciones, todos le daban instrucciones y ella podía oír en las instrucciones la voz de Dios, porque todas las instrucciones suenan igual. Todas. Y todas te llevan con una, ¿cómo te diré? Con una seguridad, con una paz, y tú las empiezas a hacer y tú empiezas a ver abrirse dimensiones del reino que no conocías. Pero el propósito de Dios es que oigas la voz de Dios, no para tu vida personal, sino para llevar a cabo los propósitos de Dios.
Si tú ves, por ejemplo, la ley, que es una belleza la ley, hay instrucciones absolutamente para todo, pero tan bellamente descritas. No eran mandamientos que van a hacer esto y van a hacer lo otro, no, es una descripción preciosa de cada cosa, como las que vimos en los grupos el viernes, cuando escribimos las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Tienen el mismo tono, tienen exactamente lo mismo, la misma voz, el mismo tono, el mismo timbre. Y déjame te leo algunas instrucciones bien impresionantes. Estaba viendo en la ley, en Deuteronomio, si lo quieres leer conmigo. (17:14). Quiero que lo oigas, ¿ok? Léelo, pero óyelo. Porque en el tono de las instrucciones que te da la gente, ahí vas a oír a Dios. Y entonces algo se moviliza en ti. O sea, no son leyes de que, no, pues qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. No es difícil, es que te lanzas a algo muy poderoso ahí en la voz. Por eso necesitamos leer la escritura en voz alta y por eso necesitamos escribirla. Fíjese la belleza de esta parte en el pueblo de Israel. Les está dando instrucciones de cómo debe de ser un rey. Le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, les recuerda en cada instrucción, o sea, la tierra que Jehová tu Dios te da, porque luego a veces se nos olvida y a veces pensamos que nosotros lo logramos por nosotros mismos. Y el pueblo de Israel tenía que tener bien clarito siempre la tierra que Jehová tu Dios te da. El poder viene de Él, la capacidad viene de Él, lo que tienes viene porque Él te lo quiere dar. Y dice, cuando tomes posesión y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, entonces pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Quiero que lo digas en voz alta, al que Jehová tu Dios escogiere. Y les da instrucciones de que el rey no puede aumentar para sí caballos. Imagínate el poderío sobre un rey. Hay una, ¿cómo se llama? No solamente tiene una capacidad para quedarse con cosas, él como que se ve forzado a aumentar su poderío. Y entonces le dijo, él no puede querer más caballos porque va a volver a Egipto. Pero lo que me encantó es el versículo 18, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino. Oiga la instrucción. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo acabo de descubrir. O sea, si vas a tener un rey, vayan por la copia original de la ley que tienen los levitas, que los sacerdotes jamás se la sueltan a nadie. Llévensela al rey, que la escriba a mano. Escribir es una de las cosas más poderosas que hay. ¿Tú quieres un efecto de la palabra en tu vida? Empieza a escribir. La tiene que escribir. Y no solo eso, ya cuando escriba de la original, no va a ser de ninguna copia, para que entienda, porque la palabra de Dios está viva. O sea, la palabra de Dios está viva. Y para que tú tengas esa conexión con la palabra, entonces ahora, todos los días, la tiene que leer, porque nunca se le debe de olvidar que está sirviendo a un pueblo.
y él le tiene que enseñar en su reinado la ley al pueblo. Era impresionante. Les dio leyes hasta de que si estaban en la guerra, cómo le hicieran para mantener el campamento impecablemente limpio. Tenían que hacer sus necesidades, y aquí lo dice, tienes que tener ¿cómo se llama? Tu rifle, tienes que tener tu arma, tienes que tener un pico. Te vas a ir afuera del campamento y allá tapas tus necesidades y todo, pero en el campamento, porque yo vengo, tiene que estar limpio. Tu tierra tiene que descansar. Es una belleza, o sea, cómo trates a los esclavos, cómo trates, me encanta, porque si lo leyeran hasta deberíamos de escribir la ley, verías el rompimiento a todo lo que es el machismo tan fuerte, porque dice cómo trates a una mujer. Dice, si cuando vas a la guerra y tú ves a una mujer para codiciarla, tú no la vas a tomar y no la vas a forzar, te la vas a traer ahí a tu tienda y la vas a dejar llorar un mes a sus familiares, y entonces te podrás casar con ella. Todo se trata de un respeto. Es preciosa la ley. La tienes que oír, casi es una canción para todas las cosas. Estaba leyendo en el 26, por cierto, hay muchas instrucciones. Creo que es de lo que más hay, de lo que ofreces a Dios. Porque si Él es Dios, si de veras Él es Dios, tú ofreces. Al quien sea tu Dios, tú le vas a ofrecer tu vida. Tú le vas a ofrecer lo mejor de ti. Tú puedes decir que Dios es tu Dios. Nunca. Tú voltea y ve a quién le dedico mi tiempo, a quién le dedico mis recursos, a quién le ofrezco mi fuerza. Ese es tu Dios. Pero dijo, pero cuando yo soy Dios, si yo voy a ser tu Dios, tú no vas a ofrecer lo que tú quieras ofrecer, tú vas a ofrecer lo que yo quiero. Y estaba viendo, ya es de los varios capítulos que habla sobre cómo ofrecer a Dios. Y dice, se lo voy a leer así rápido, quiero que me lo oiga, porque luego se distraen con la lectura. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, una y otra y otra y otra vez. Cuando hayas entrado a la tierra, no es tuya la tierra, es la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo descansas en tu vida cuando tú sabes que lo que te dio, te lo dio Él? No todo nos lo da Dios. Hay muchas cosas que arrebatamos, pero hay cosas que tú sabes que Dios te la dio. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por posesión, por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Fíjese la descripción de todo esto. Quiero que se imagine todo el pueblo de Israel. Están entrando a la tierra de Israel. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Están recogiendo el fruto de la tierra, todavía no la han sembrado. Entonces el Señor dijo, lo vas a hacer así, pero tú no vas a hacer lo que tú quieres. Van a ser todas las primicias y luego las vas a traer al sacerdote y luego vas a decir esto. Eran instrucciones clarísimas. Y dice, un arameo, ellos lo tenían que repetir, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció
y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en todas tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello cuando yo estoy inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Era todo un ritual para recordar de dónde los había sacado el Señor y para consagrar y decir: todo esto es para ti, Señor. Era una alegría. Y le decía: y no lo vas a comer donde tú quieras, lo vas al lugar que yo escogiere. Siempre, siempre es una belleza. Te puedes dedicar a escribir, a leer en voz alta todo lo que era, lo fuerte que es. Por ejemplo, las dádivas. Para mí, yo siempre le instruyo a la gente que aquí nos ayuda en la administración y todo. Para mí es tan sagrado. Lo de menos es hacer esto automático. Vayan, ¿verdad? Recojan, cuenten, hagan y siempre les digo: espérenme tantito porque yo quiero orar. A mí me gusta que mi marido ore por las ofrendas y las bendiga. Pero no hagas nada en automático, porque todo lo que haces en automático te rompe la esencia de todo. Y esto se trata, le decía: es que lo hago así no por un ritual, es que lo hago así porque estoy obedeciendo a la voz de Dios. Esto se trata de la voz de Dios. Esto se trata de aprender a oír la voz de Dios. Miren, ahora que estábamos en encuentro, pues fue una tensión fuertísima. El día anterior nosotros teníamos una cena con los oradores porque necesitamos a los oradores hablar con ellos y transmitirles el corazón del evento para todos estar en la misma página. Uno venía de Argentina, otro de Dallas, otro de Estados Unidos. Venían bien cansados, o sea, así desencajados en los aviones. Y yo dije: ¿y ahora cómo le hago para? Miren, encuentro es esto. Pues vienen bien cansados, ¿verdad? Y empecé a tener una tensión muy fuerte. Hasta dije, pues que me equivoqué, porque invitamos a gente que sabíamos que iban a hablar de ciertos temas. Y estaban tan cansados que ni nos salía la conversación en la cena estaba riquísima, pues porque nos esmeramos. Usted sabe que nos esmeramos por honrar a nuestra gente que invitamos, etcétera, etcétera. Y nos dijeron que Luis Giglio no había llegado, que no iba a cenar con nosotros. Pues se me fue, dije, porque yo quería que entre todos platicáramos. Y entonces dice: nada más Luis va a bajar a saludar. Y déjeme le platico esto. Era un cuartito chiquito porque era un espacio que habíamos un privadito para cenar. Entonces no cabíamos mucho, no había mucho manera de caminar. Llega Luis y obviamente nos paramos mi marido y yo para recibirlo, para darle un abrazo, y él llega con 2 personas. Entonces el pedacito en que estábamos todos hechos, estaba así medio hecho bola. Yo estaba acá y pues me hice un lado para que mi marido estuviera ahí con ellos, porque pues era muy importante que los presentara, que esto y que el otro, quién sabe qué. Se viene
deja a todos y se abre paso y se viene a donde estoy yo. Y ora por mí. Nada que ver como nosotros oramos. Nada. Me pone así, la mano, pero precioso, y me dice, de una manera así totalmente natural, me dice: el Señor va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que esperas. Y me empieza, ya no me acuerdo porque no sé inglés, no, a veces entiendo algo pero no todo, y empieza a decirme versículos. Era una ternura, era hacía, no creo que como nosotros yo hubiera orado en el nombre de Jesús y Dios te va a hacer y quién sabe qué. No. Yo nunca había oído orar así. Y sale la voz de Dios y yo supe: Jesús quiere este evento, pero mi reto era: ¿cómo le hago para que todos estos jóvenes oigan la verdadera voz de Jesús? Porque estaba la voz de Jesús en él. La aprendes a oír cuando has oído todas estas instrucciones. No me prometió nada, no me dijo nada, simple y sencillamente me dijo la realidad de 2 versículos. Dice Marcos: mi hijo, se les retrasó, hubo barbaridades de cosas en el evento, se les retrasó, imagínense, se les retrasó 5 horas el sonido, iban a hacer pruebas de sonido, impresionante. Y Robbie Evans quiso ir y dijo: yo quiero ir al lugar porque yo quiero ir a ver todo y quiero ir a orar por la gente. Fue tan increíble porque yo no vi a Marcos, yo lo único que sabía era que estaba torcido porque era el encargado de producción o del contrato del sonido, y llega con él Robbie Evans y le dice: Marcos, te veo muy mal, pero te quiero decir que no te preocupes, te quiero decir que va a haber un viento tan fuerte que va a temblar todo. Cuando tú sabes que es la voz de Dios y cuando te conectas a esa voz, algo te sube a ver otra cosa. La vida se tiene que vivir acá. Por eso no es emocional. Les comentaba yo cuando una vez en Colorado Spring vino una profeta y estábamos nosotros y ora por nosotros y le dice a mi marido: Dios te está llamando para formar una red muy grande. Tú tienes mucho trabajo en el reino, tú tienes que hacer una red de pastores. Wow, suena increíble, ¿verdad? Pues qué padre, que esto y que el otro. Y luego después le dice: pero la cosa que a ti te va a perseguir es la envidia de muchos. ¿Cómo me afectó? Y a partir de ahí yo le puedo decir vez tras vez la furia de la envidia contra mi marido. No lo entiendo a veces, no lo entiendo. Hay veces gente que creo que va a correr con nosotros, que va a ir con nosotros, o sea, porque el reino de los cielos no es una fantasía. No es. Tú quieres oír a Dios. Cuando tú oigas de aquí estas palabras, tú las vas a empezar a oír. Esto no se trata de nuestra vida personal. Este es el privilegio del reino, de subirnos a otra cosa. ¿No lo puedes hacer? No, no lo podemos hacer. En nuestras fuerzas, no. Tú oyes su voz y empiezas a seguirlo.
maravillo de lo que sucedió en Encuentro. Por eso les digo a todos los que fuimos, o sea, tenemos que darnos cuenta que era algo superior a nosotros, como estábamos sirviendo en capacidades, en unidad con otras 3 iglesias. No hay explicación. O sea, no tenemos relación con esas iglesias como para que estén ahí caminando con nosotros. O sea, había un pastor que le dijo a Laura, ¿verdad? Que ella estaba viendo a ver los voluntarios, y es una capacidad sobre toda la gente muy fuerte, más allá de nosotros. Pero tenemos que oír más completo el cuadro, y yo quiero que empecemos con esto. Te voy a enseñar otra parte en Primera de Samuel para que tú veas cómo la Biblia está llena de instrucciones. Y Dios quiere que tú las aprendas a seguir. ¿Me explico? No que te pongas todo a la defensiva cuando nos dan instrucciones. Es bien chistoso lo que nos pasa cuando nos quieren dar instrucciones. Unos batallamos más que otros, ¿verdad? Yo no sé usted, pero ¿y por qué? ¿Y por qué quieren esto? O ay, ¿verdad? Toda la defensividad. Parece que nos dan una instrucción y que nos están diciendo que lo que hacemos no sirve, y tenemos muchas reacciones a una instrucción, y eso nos está matando. Y yo estoy aprendiendo, yo no soy tampoco de muchas instrucciones. Imagínense casada con un hombre que se la pasa en las noches leyendo instrucciones. Mi marido no agarra nada si no lee todas las instrucciones. Eso es en lo natural. Imagínese con el Señor. No hay un solo aparato que no esté utilizado al 200% porque lee las instrucciones. Usted no lo va a creer, pero en la noche me deja dormida y luego se para así, si tiene un aparato nuevo, y se va a la sala a leer toda la noche las instrucciones, porque yo lo quiero degollar de que no lea las instrucciones, de que descanse. Todo el manual de la camioneta, de los carros que compra, todo de pe a pa. Por eso le es tan fácil seguir la Biblia. En Primera de Samuel 15 vamos a ver la instrucción, pero quiero que la oiga como instrucción, ¿ok? Quiero que vea el tono, el timbre y todo. Es el profeta Samuel hablando con el rey Saúl. En el 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, vamos a decir todos juntos la instrucción en voz alta: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Esto es Dios hablando, ¿ok? Ya lo estamos viendo porque quiero que también entienda la justicia de Dios. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl, dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y vamos a empezar a hacer, ¿cómo siguió instrucciones? Quiero que lo lea en voz alta. Y tomó vivo. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la instrucción? Vuelva hacia el 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Vamos a ver qué hizo en el 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? ¿Y a quién más? Y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuánto tenían que destruir? ¿Cuánto tenían que destruir? Pero ellos dijeron:
pues está rete bueno este ganado, está rete bueno este. Entonces lo mejor a mi criterio yo lo voy a dejar. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. Qué fuerte, ¿no? Oírlo de parte de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Y se defendió como gato boca arriba, porque cuando no seguimos instrucciones y hacemos lo que nos parece, nos defendemos como gato boca arriba, y entonces se empezó a defender. Le voy a leer dónde se defendió. Dice en el 20: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. No, sí, espérame tantito. Es que de todo lo bueno yo lo traje para ofrecer sacrificios a Dios. Qué grueso. Era un rey ungido directamente por Dios, hablando directamente con un profeta. Y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Vamos a decirlo todos en voz alta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, vuélvalo a decir, prestar atención, que la grosura de los carneros. Y el 23 bien fuerte: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ninguna palabra, mis amados, para que no nos acomodemos. Ninguna palabra que Dios ha dado, que nosotros obedezcamos a nuestra manera. Todas las palabras tienen consecuencias. A lo mejor al principio no. En la adoración había específicamente lo que debían de hacer para transportar el arca, los levitas. Los vas a cargar de esta manera y de esta manera y de esta manera. No los puedes cargar, no puedes agarrar la mano el arca, porque ahí está la presencia de Dios. Tienes que cargarla con palos, metes el palo y sobre los hombros. Y a David ya se le había olvidado. David ya estaba tomando todas las formas de los filisteos, y entonces toma el arca y la manda en una carroza, una carreta. Y cuando se hizo así el arca, porque se iba a caer, alguien metió la mano para detenerla y cayeron. Hubo una mortandad impresionante. Como pecado de adivinación es la rebeldía. Líbranos, Señor. No, pues es que a mí me parece que esto y que el otro y que quién sé qué. Una cosa muy impresionante en todo esto que pasó, Pilar, pasaron 2, 3 cosas muy duras, muy difíciles, y hablamos por teléfono y le dije: va a hacer esto, esto y esto. Pues estaba en chino lo que le estaba pasando. Sí, pastora. Se levantó fuertísimo. A través de 34 años, de 35, ya casi 36 de ser pastores, yo veo a la gente que ha sabido oír la voz de Dios a través de mi marido, y cómo se endereza todo.